Dios me los bendiga, mis queridos hermanos en Cristo. Es un placer para mí llevar un estudio bíblico que es de suma importancia para la parte humana de la salvación. Así es que, mis queridos hermanos, espero que el Espíritu Santo nos abra entendimiento para poder asimilar lo que Dios nos quiere hablar en este momento. La parte humana de la salvación. Quiero decirles, mis queridos hermanos, que vivimos en un tiempo en donde las personas esperan que Dios resuelva todos sus problemas. Todos, ¿verdad? Como consecuencia tendemos a culpar a Dios de todo lo que ocurre en el planeta y en nuestras vidas. Eso es típico, ¿verdad? Porque Dios me hace esto, ¿qué es lo que he hecho yo para merecer esto? Hago buenas obras, yo no maldigo a nadie, yo alimento a los pobres, y más sin embargo estoy pasando situaciones difíciles como finanzas, problemas en el hogar, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, problemas de salud, en fin. Hay muchas cosas que tendemos a culpar a Dios, ¿verdad? Por las cosas que pasan en nuestro diario vivir. Sin embargo, también sabemos que Dios no impone su salvación a la fuerza, a nadie. Es por esta razón que podemos hablar de la parte humana en la salvación. Y para eso, mis queridos hermanos, voy a tocar 6 puntos. 6 puntos muy claves. Que es el reconocer, el punto número 1, el reconocer la necesidad personal de ser salvo. Punto número 2, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es arrepentirse? Punto número 3, confesar el pecado. Punto número 4, poner toda la fe en Cristo. Punto número 5, recibir a Jesucristo como Salvador y Señor. Punto número 6, creo que se ha nacido de nuevo, o creer que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Punto número 6, si no me equivoco, y si no me perdonan, hermanos, el compromiso a perseverar en el discipulado. Para esto quiero comenzar, ¿verdad?, con el punto número 1 de reconocer la necesidad personal de ser salvo. Es de suma importancia el que conozcamos la necesidad de ser salvos, ya siendo cristianos nosotros, ¿verdad? Pues en Romanos nos dice, ¿verdad?, en 3:23, el apóstol Pablo declara, ¿verdad?, todos están destituidos de la gloria de Dios. Estar destituidos significa que si no aceptamos la salvación ofrecida por Dios por medio de Jesucristo, nuestro destino eterno es de seguro al infierno y la muerte. Quiero leer un pasaje bíblico que me llamó mucho la atención, mis queridos hermanos, y es un pasaje muy hermoso, que se encuentra en Isaías capítulo 53, ¿verdad? Es una profecía que se cumple con la muerte del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando del libro de Isaías. Estamos hablando de una cantidad más o menos que podemos ver. Déjenme sacarle con exactitud más o menos el tiempo de que esta profecía es dada. Vámonos a la Biblia. Permítame introducirme acá, ¿verdad? Vámonos a la Biblia a ver
más o menos el tiempo en que esta profecía fue dada, ¿verdad? Y fue dada en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que se encuentra Isaías en el Antiguo Testamento. No me vayan a buscar en el Nuevo Testamento porque no lo van a encontrar, ¿verdad? Estamos hablando que más o menos cerca de unos 2000, déjeme ver, cerca de unos 1500, 2000 años prácticamente, si no me equivoco. Estoy sacando la concordancia aquí de los números. No, déjeme ver. Fue como unos 500 años. Déjeme ver, más o menos. Si no me equivoco, porque Esdras fue escrito 450 años antes de Cristo. Más o menos quizás unos 500 a 600 años del Señor Jesucristo. El libro de Isaías fue escrito, si no me equivoco, y si me equivoco, me perdonan. Pero bueno, vamos a arrancar con el capítulo 53, versículo 1. Y quiero leerlo, una buena parte, ¿verdad? Yo creo que lo vamos a leer hasta el 9, más o menos. Vamos a leerlo. Miren la profecía, como la profecía es hecha acá en Isaías y se cumple en el Nuevo Testamento con la muerte de Cristo. Vayan viendo las dos cosas a la par, paralelas. Quiero que tengan en cuenta esto, mis queridos hermanos. Arrancamos con el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Una pregunta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, versículo 4, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¡Qué barbaridad, mis queridos hermanos! Aquí se está cumpliendo una profecía al pie de la letra, lo que Isaías está haciendo referencia en estos versículos. Si ustedes empiezan a notar desde el versículo 1 al 6, la muerte de Jesucristo, como él, desde que está ante el concilio, cómo sigue el paso a paso, cada versículo, lo que él iba a experimentar. Despreciado, claro que fue despreciado por su propio pueblo, desechado por los propios pueblos. Varón de dolores, claro que sí, fue azotado, experimentado en quebranto, ¿verdad? Y ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Lo azotaron por herido de Dios y abatido, ¿verdad? Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, ya estando en la cruz, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación
¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Mis queridos hermanos, yo creo que hasta en el versículo 8 hasta el versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque no hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y seguimos en adelante, 9, 10 y 11, que se complementa con yo lo dejo en el versículo 9. Pero aquí vemos que la profecía de Isaías, de capítulo 53, casi todo se cumple con la muerte del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, ¿verdad?, nos habla y nos revela que no fuimos hechos para la muerte, sino para vivir en eterna comunión con nuestro Creador. Lamentablemente, el pecado hizo un muro de separación entre el hombre y Dios. Solo por medio de la obra de Jesús en la cruz podemos retornar el plan original. El Espíritu Santo trata por muchos medios de convencernos de nuestro estado. Él trae convicción a nuestra vida para que reconozcamos que tenemos un problema con el pecado y que la única manera de salir de este problema es volviéndonos a Dios. Vamos a ver, hay dos formas de responder a esta revelación del Espíritu Santo, mis queridos hermanos. Es con humildad, aceptando nuestra necesidad, impotencia para librarnos de la maldad, o con orgullo, rehusando arrepentirnos. La arrogancia, ¿verdad? En la Biblia encontramos varios ejemplos de personas que, habiendo confesado su pecado, endurecieron su corazón y por eso no pudieron ser perdonados. Mis queridos hermanos, vivimos en un mundo donde hay poca predicación sobre el pecado. Ya en estos dorados tiempos, todos los predicadores, o algunos predicadores, puedo decir yo, prefieren hablar del amor de Dios, de la prosperidad, de la sanidad, de los milagros, es decir, únicamente es de todo lo que podemos obtener de Dios, todo lo que se puede obtener de Dios, ¿verdad? Sanidad, amor, dinero, prosperidad, milagros, ¿verdad? Obtener todo lo que así se conocen hasta estos momentos. Muchas iglesias conocen el Dios, pero debido a esto, muchas personas van por la vida ignorando que su gran problema se llama pecado. Sin embargo, la convicción de pecado tampoco es suficiente. De nada nos sirve despertar a la gente de su adormecimiento espiritual para llevarla al convencimiento de la maldad, ¿verdad?, en que está sumergida. Si no hacemos nada luego para ayudarla a salir de este problema, Dios no nos abandona cuando estamos cargados de culpa. Él nos conduce a un cambio radical. El llamado de Dios al arrepentimiento es una proclama de esperanza. Ahora quiero explicar algo referente a qué es el arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento, ¿qué es arrepentirse? La palabra arrepentirse que se usa en el texto bíblico es el término griego metanoia, que significa cambio de mente y vida. Transmite la idea de cambio de ruta, dar un giro de 180 grados para dirigirse hacia la dirección contraria. El camino de Dios es opuesto al camino del hombre pecador y al del diablo. El arrepentimiento es un cambio completo en la manera de sentir, de pensar y de vivir, mis queridos hermanos. Ese es el verdadero arrepentimiento. Es un cambio completo en la manera del sentir, de pensar y de vivir, ¿verdad? Un giro total a la vida que uno ha podido llevar antes mundana, totalmente. Pablo se había enterado de la vida de pecado que llevaban algunas personas en la iglesia
y les escribió una carta para ayudarles a comprender la condición de pecado en que se encontraban por medio de Tito, ¿verdad? Recibe la noticia de que estos hermanos habían reconocido su falta y se habían entristecido, ¿verdad? Por eso. Pero esta era una tristeza buena, porque les había llevado a arrepentirse de sus pecados. Lo que Tito les va a comunicar a ellos, ¿verdad? Es una carta que Pablo pues les manda, ¿verdad? Haciéndoles exhortamiento a que la gente pues en Corintio estaba demasiado ya practicante del pecado, ¿verdad? Esta tristeza no se trata de un menor dolor o remordimiento, sino que señalaba un cambio en sus actitudes. La tristeza por el pecado es la manifestación física o emocional de la convicción intelectual. A veces la persona rompe en llanto, ¿verdad? Como Simón Pedro cuando negó a Jesucristo, ¿verdad? Nos dice la Escritura que lloró amargamente, ¿verdad? En el versículo 10 Pablo señala la diferencia entre esta tristeza y la tristeza común. La tristeza que produce el mundo no ayuda a nada bueno. Cuando Judas traicionó a Jesús, se entristeció demasiado, ¿verdad? Pero se quitó la vida. La tristeza del mundo suele ser una tristeza egoísta. El ser humano se lamenta en su condición pecaminosa, pero siente lástima de sí mismo. En cambio, la tristeza que Dios trabaja en nosotros produce humillación, es decir, un corazón quebrantado que se derrama delante del Señor, nuestro Dios, pidiendo su auxilio. Ahora bien, acuérdense ustedes que cuando los dos cometen falta, Pedro y Judas, ¿verdad? Cometen una falta grave los dos. Uno niega al Señor, el otro lo entrega. Pero miremos acá el arrepentimiento de Pedro. Él fue un quebrantamiento de corazón, que lo que él hizo pues llorar amargamente como un niño. Inmediatamente su condición en su corazón le permitió arrepentirse y hacer un cambio total de 180 grados, ¿verdad? Pero miremos el caso de Judas. Judas no lo hizo. Él sintió culpabilidad, pero no arrepentimiento. Una cosa es, mis queridos hermanos, culpabilidad es una cosa que tú te sientes culpable, pero no te arrepientes de lo que has hecho, sino que te sientes con una carga de lo que hiciste mal. Pero el arrepentimiento y culpabilidad a la misma vez, las dos cosas aplicadas, es un quebrantamiento total que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que anda demandando de cada uno de nosotros cuando cometemos una falta o cuando nos entregamos directamente a Él el 100%, aceptándolo como nuestro Señor y Salvador. Una culpabilidad que somos culpables, estamos aceptando nuestra condición de pecador y que queremos cambiar, hacer un giro de 180 grados en nuestra vida, con el arrepentimiento obviamente, ¿verdad? De la mano. Pero vemos acá que Judas, él no hubo un arrepentimiento. Él lo que tuvo fue una culpabilidad, porque él directamente, después de sentirse culpable, ¿qué es lo que hace? Irse a ahorcar, irse a asesinar, a matarse él mismo. Y sabemos pues que el condenamiento para este tipo no creo que esté en el cielo, ¿verdad? Porque él directamente no hubo un arrepentimiento, sino que una culpabilidad, más encima de eso pues que tuvo que quitarse la vida él solo. Entonces vemos los dos casos, los dos cometieron falta, pero uno se arrepintió, aceptó su culpabilidad, salió adelante, pero el otro aceptó nomás su culpabilidad y no hubo un arrepentimiento. ¿Y cuántos cristianos no hay en estos momentos, mis queridos hermanos, que están pasando una vida similar así? Que están llenos de culpas pero no se arrepienten, que siguen en lo mismo, seguimos en el pecado, sí, pero cometí una falta, se sienten tal culpables. Y no es que te vas a pegar en el pecho como lo hacen muchas personas, ¿verdad? En otras religiones que dicen por mi culpa y por mi gran culpa, y ahí se terminó todo. No, mis queridos hermanos, por más que te pegues 100 veces en el pecho culpándote, no vas a ser libre si no hay un arrepentimiento genuino de corazón, ¿verdad? Y la otra, el otro paso que yo estaba
que quería explicar es confesar el pecado. En Proverbios 28:13 nos declara que el que encubre su pecado no prosperará. La confesión es el reconocimiento de la culpa personal por el pecado cometido, o sea, hacerse responsable ante Dios por todo el mal que ha hecho, malos pensamientos, malas acciones, malas palabras, pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En el Salmo 32:5, este salmo es maravilloso. En este salmo David alaba a Dios por haberle perdonado de su pecado y expresa dos verdades, muy importantes. Número 1, él reconoce que su culpa y pecado son solo suyos. Es un asunto personal, asume la responsabilidad absoluta por su pecado ante Dios. Aunque nuestro pecado daña a otras personas, todo pecado es una ofensa a Dios. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51:40. Eso se los dedico a ustedes, mis queridos hermanos, que lo lean completito. Declara su incapacidad e impotencia el rey David para librarse por sí mismo de la carga de su pecado. El pecado cometido es una deuda contraída con Dios. Es una deuda contraída con Dios. Ningún ser humano puede saldar esta deuda, borrar esta ofensa a la santidad de Dios. Solo confiando en Cristo como el único y suficiente Salvador podemos ser perdonados, mis queridos hermanos. No hay nada acá que uno va a querer, por más que te laves con lejía, con gasolina, con peróxido, no se va el pecado, mi querido hermano. Aquí solo la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarte y lavarte de tus pecados. En 1 Corintios 2:39 también a veces es necesario confesar el pecado con la gente que se ha ofendido y hacer restitución hasta donde sea posible. El Espíritu Santo se encarga de traernos a la memoria las ofensas, ¿verdad? Los pecados a personas o a grupos de personas que necesitan ser confesadas, a los que han sido dañados. Mis queridos hermanos, ojo a esto. ¿Has dañado a alguna persona? Confiesa los pecados delante de la persona y pide perdón. Pide perdón, porque no hay otra. Si quieres hacer un giro 180 grados, ¿verdad?, en tu vida personal para con Cristo, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, el otro punto muy esencial que yo quiero tocar en esto es el decidir abandonar el pecado. El arrepentimiento, cuando es verdadero, lleva a renunciar al pecado. Ya vimos en Isaías 55:7, ese no lo leí. Así como los sentimientos humanos responden a la convicción de pecado y la tristeza producida por Dios para llevarnos al arrepentimiento, la confesión de pecado, la renuncia al pecado y el hacer actos de restitución son impulsados por la voluntad. Dios en su gracia pone en nuestro corazón un sentimiento de repudio hacia todo tipo de pecado, pero aún así se necesita hacer ejercicio de la voluntad para decidir no cada vez que la oportunidad del pecado se asoma, ¿verdad? El pasaje citado en Proverbios 28:13, mis queridos hermanos, cuando tengan tiempo ustedes búsquenlo, ¿verdad? Anteriormente nos dice que el que confiesa el pecado y no lo abandona que el que confiesa el pecado y lo abandona alcanzará misericordia. Esto no significa que podamos de alguna manera, mis queridos hermanos, ganar la salvación, pero nuestra respuesta positiva a Dios, yo creo que es indispensable para que esta obra de limpieza pueda comenzar con nosotros, ¿verdad? Es por eso que también aquí en 1 de Juan 1:9 dice, ¿verdad?, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. Y es así, mis queridos hermanos, que tenemos que caminar confesándonos pecados el día a día. Tenemos que santificarnos el día a día. Tenemos que pasarnos revista a nosotros el día a día, ¿verdad? Porque nosotros mismos no podemos limpiarnos de pecado, sino que es nuestro Señor Jesucristo bajo su preciosa sangre, ¿verdad?, al confesar nuestros pecados ante Él. 1 de Juan 1:9,
Ahí, eso tómelo, mi querido hermano, y agárralo y átelo a su corazón, ¿verdad? Ahora quiero tocar el punto número 3. Es un punto muy. Aquí creo yo que todo cristiano tutibea de vez en cuando, ¿verdad? Que es poner toda la fe en Cristo. En Efesios 2:8 nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí vemos nuevamente pues que como este versículo nos señala a las dos personas que participan en la salvación: la parte de Dios, la gracia, la parte humana y la fe. La salvación que Dios nos ofrece está condicionada por nuestra fe, porque si no hay fe es imposible agradar al Señor, mis queridos hermanos. Al mismo tiempo, Pablo se encarga de dejar en claro que la fuente de la salvación es Dios y no los seres humanos, puesto que aún esta capacidad de creer es un don, o sea, un regalo de Dios. El Espíritu Santo es el que obra en nuestra vida para que nos volvamos a Dios por medio del don de la fe. La fe es la que nos habilita a confiar completamente en Jesucristo para nuestra salvación. Mis queridos hermanos, hay varios tipos de fe, les voy a decir, mis queridos hermanos. Veamos estos dos tipos de fe, ¿verdad? La fe de algunas personas es una fe de tipo histórico. Se los voy a explicar por qué. Creen en Jesús, como creen en un nombre, pues diga el nombre de un personaje importante en la historia del país. Creen en Jesús, ¿verdad? Pero creen nomás como algo teórico, algo que existió y hasta ahí nomás, ¿verdad? Pongo un ejemplo, pues, ¿verdad? Que creen en algún personaje importante de la historia del país, ¿verdad? Esta fe es de tipo intelectual o cognosciva. Voy a repetir la palabra. Cognoscitiva. Creemos que esta persona existió o existe, pero no le reconocen realmente. Y de eso hay muchos cristianos, mis queridos hermanos. Muchísimos. Que la palabra del Señor Jesucristo nomás fue una teoría, no una teoría, sino que fue algo de historia y que pasó. Y pasó. Pero no, mis queridos hermanos, la palabra de Cristo está viva. Yo vuelvo y repito, cuando tú lees la Biblia le da vida a tu vida. Cuando tú la abres, la lees, la palabra está viva, la palabra es viva. La palabra nunca va a morir, nunca va a pasar, ¿verdad? La fe de otras personas se parece a ¿cómo le puedo decir yo? Le quiero poner un ejemplo, como eso, la heladera de camping, ¿verdad? La hielera, la tenemos guardada en el garaje o en la bodega de la casa, ¿verdad? Ahí está acumulando polvo y no nos acordamos de ella hasta que la usamos una o quizás 2 veces al año. Eso estoy hablando de la palabra, señores, de la Biblia, ¿verdad? Que hasta polvo acumula, ¿verdad? Si la hemos prestado a alguien y no la devolvió, recién entonces cuando la necesitamos nos acordamos, ¿verdad? Que debemos reclamarla, ¿verdad? La palabra, la Biblia. Hay personas así, mis queridos hermanos, que yo he visto casas, ¿verdad? Que están nomás de adorno. Cuando usted entra va a encontrar una librera llena de Biblias, hasta 20, 30 Biblias, ¿verdad? Pero cuando ya... Mire, una vez le voy a contar, hermano. Una vez visité una casa, ¿no? Entonces, de un cristiano, y le dije que me prestaba la Biblia, quería leer un pasaje bíblico. No me van a creer, mis queridos hermanos, que las páginas pegaditas, así como venía nuevita de imprenta, nunca se había fojeado esa Biblia. Y dice él que la que tenía de uso. Pero yo la vi. Y se nota, ¿verdad? Se nota, yo sé que hay páginas muy delgaditas, pero esta estaba todavía pegadita una con otra. Entonces me da un inicio, pues que nunca abre la Biblia, ¿verdad? Para llenarse, para saciarse la palabra espiritual. Entonces hay hermanos que hasta nomás le pasan el trapo nomás para sacarles el polvo. Y no es así, mis queridos hermanos. No es así, ¿verdad? No es así. Algunas personas tienen una fe temporal, una fe que hace su aparición cuando estamos en una necesidad. Nos acordamos de Dios y clamamos a Él, ¿verdad? Para pedir trabajo, para pedir salud, para pedir que nos proteja en un viaje. Esta es una fe
que usamos solo en algunos momentos de la vida, pero la fe salvadora es muy diferente a la fe intelectual y la fe temporal, ¿verdad? Cuando yo estaba leyendo un libro y estaba viendo un libro referente con pasajes bíblicos, ¿verdad? Referente a la fe, ¿verdad? Y ahí uno decía pues que así es la fe la fe salvadora, ¿verdad? Solo si depositamos toda nuestra confianza en Jesucristo podemos ser salvos. Su fe puede ser débil, puede ser dubitativa, pero lo importante no es la calidad de su fe, sino, oigan lo que decía el libro sino en quién está poniendo su fe. Juan nos dice que el Hijo no vino al mundo a condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. No hay otro camino de salvación. Poner nuestra fe en la persona correcta es fundamental para que podamos ser salvos. No está mal admirar a personas buenas, vivas o muertas, pero estas personas no pueden hacer nada para limpiar nuestro pecado. Solo la sangre de Jesucristo derramada en la cruz tiene el poder para perdonarnos de toda maldad. Y yo quiero tocar otro punto: recibir a Cristo como Salvador y Señor de nuestra vida. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy, dijo Jesucristo en Juan 13:13. Juan 13:13. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Jesús se atribuye dos títulos o funciones en este versículo, como Maestro y como Señor, ¿verdad? Que entendía la gente de ese tiempo cuando oía a Jesús atribuirse estos títulos. ¿Cómo se puede imaginar usted que estas personas pudieron haber pensado cuando Jesucristo él mismo pues se ponía estos títulos? En primer lugar, veamos Maestro, que viene del griego, ¿verdad? De la palabra griega epístates, y significa uno que enseña y cuida a sus estudiantes o discípulos. En aquellos días había muchos maestros que enseñaban la palabra de Dios, pero el estilo de Jesús era diferente el de ellos, porque la enseñanza de Jesús iba más allá de dar lecciones. Él enseñaba con su ejemplo lo que ellos debían vivir. Vuelvo, insisto, que la palabra es muy clara cuando dice no solo ser oidores, sino que hacedores de la palabra. Y esto es lo que Cristo hacía, mis queridos hermanos. Él con su propio testimonio, con su estilo de vida, demostraba lo que él enseñaba, ¿verdad? La palabra kurios en griego significa uno que domina y dirige todo lo que es suyo e implica sumisión y obediencia de las personas que le pertenecen. Señor es una palabra que en aquellos tiempos se usaba solo para Dios, en el caso de los judíos, ¿verdad? Y solo para el emperador, el César. En el caso de los romanos, la creencia de aquellos tiempos era que el emperador era un dios y que al morir pasaba a formar parte de la gran cantidad de dioses romanos. Mire qué locos estaban. Había inclusive pena de muerte para quienes llamaran señor a otra persona que no fueran ellos, ¿verdad? Y que no fuera un emperador, y algunos cristianos fueron condenados a muerte por esta causa. Jesús le dice a la gente que estaba bien que le llamaran Señor, porque en realidad cuando Él nos salvó, venimos a ser suyos, somos una posesión preciosa para Él. El tipo de dominio que Cristo ejerce sobre nosotros, mis queridos hermanos, no es como un tirano, o un rey que usa a la gente para su autocomplacencia. El tipo de señorío de que nos habla la Biblia es de servicio. ¿Cómo vivimos? Pedir perdón por nuestros pecados implica tomar la decisión de cambiar de vida. Este cambio es de una existencia bajo nuestro propio señorío a una vida obediente a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Así es que, mis queridos hermanos, yo quiero concluir con esto, que la salvación en Cristo no es algo que sucede accidentalmente, es un plan diseñado por el Dios eterno, ¿verdad? A la vez este plan no es impuesto al ser humano,
Es por eso que la salvación implica un reconocimiento personal de la necesidad de ser salvos. La salvación no puede llegar sin arrepentimiento genuino, mis queridos hermanos. No llega la salvación sin ningún arrepentimiento genuino. No va a llegar por parte de la persona pecadora, ¿verdad? Lo cual le lleva a humillarse y pedir perdón a Dios por sus pecados. La salvación requiere un acto ¿de qué? De fe, de parte del pecador arrepentido y una entrega absoluta a Jesucristo, aceptándolo como único Salvador y Señor de la vida. Esta experiencia se mantendrá fresca en nuestros medios, ¿verdad? Y en todo, ¿verdad? En la medida que nos comprometamos a ser discípulos del Maestro para toda la vida. Vuelvo y repito, mis queridos hermanos, la salvación requiere un acto de fe de parte del pecador, ¿verdad? De parte del pecador arrepentido y una entrega absoluta a Jesucristo, aceptándolo como único Salvador y Señor de la vida. Así es que, mis queridos hermanos, lo dejo hasta aquí, ¿verdad? Así es que pensemos en eso, hagamos una reflexión, ¿verdad? Que hay 6 puntos claves, ¿verdad? Que tiene que un cristiano experimentar en la parte humana de la salvación, ¿verdad? Que uno, dije que es el reconocer la necesidad personal de ser salvo. 2 es el arrepentirse, ¿verdad? 3, confesar el pecado. 4, poner la fe en Cristo. 5, recibir a Jesucristo como Salvador y Señor. 6, creer que ha nacido de nuevo. Y 7, compromiso a perseverar en el discipulado. Así es que, mis queridos hermanos, espero que tal vez hayan puesto atención y entendido un poco de lo que traté de explicarles en este precioso momento. Dios me los bendiga.